Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de Alicia Martínez. Ella es directora de Caballo Blanco y los pequeños no se pueden perder la oportunidad de ir al Milagro precisamente a disfrutar de este espectáculo. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Gracias, Marco. Muy buen día. ¿Qué es Caballo Blanco? A ver, cuéntanos. Caballo Blanco es una historia de amor. Es una historia muy conmovedora. Es una historia entre un niño, en este caso la máscara que tú tienes en la mano, y este caballo blanco. Esta historia está inspirada en Crime Blanc, que es una película francesa de los años 50, que cuando yo la vi me conmovió profundamente, entonces decidí llevarla al teatro. Y hoy en día tenemos en el Teatro del Milagro esta historia que es la amistad entre el niño y el caballo, que es una alegoría sobre el respeto a las especies, sobre el cuidado entre nosotros mismos, sobre la libertad. ¿Qué significa la libertad? Dice Nina Simone que la libertad es no tener miedo. Y justamente esto es lo que sucede. Este pequeñín que tienes en la mano, este niño que osa rescatar a su amigo y ayudarlo a que no lo domen. Eso es Caballo Blanco, una historia de libertad, una historia de galopes, una historia de respeto a las especies. Qué interesante que se hable sobre todo, como dices, de esta parte, porque hemos perdido el respeto hasta por nosotros mismos, por los demás. Entonces, una vez que este espectáculo lleve a todas las personas, sobre todo a los pequeñitos que están en plena formación, a conocer mejor los valores, a hablar exactamente del amor por la naturaleza, por los animales, ¿cómo está planteado? ¿De qué manera los vamos llevando poco a poco para que se vayan involucrando con esta historia? Claro, mira, Caballo Blanco es una historia, bueno, más bien es una puesta en escena en donde la música es muy importante, las máscaras son fundamentales. Son objetos emblemáticos en el teatro, pero en este caso para nosotros son básicos porque es teatro de máscaras lo que nosotros hacemos. Entonces vamos conduciendo a los niños entre galopes, entre persecuciones, entre sonidos ambientales, una iluminación hermosísima y nuestros personajes que encarnan en estos rostros pues van conmoviendo y se van volviendo entrañables. Tú vas siguiendo las aventuras del niño, dándote cuenta y descubriendo junto con él, pues lo que significa ver que alguien intenta domar a un caballo, ¿no? ¿Qué significa la doma? ¿Qué significa la domesticación? Y en este caso, además, también es una metáfora de nosotros mismos, como bien lo dijiste, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los dones que tiene el caballo? Cuéntanos, para que haya esa sinergia, esa complicidad entre el niño y el caballo. Claro, mira, bueno, fundamentalmente el niño lo ve libre, lo ve trotar, lo ve brincar, eso, porque yo creo que la libertad empieza en el cuerpo. Entonces, el cuerpo del niño se emociona, se fascina de ver un ser libre, un ser que corre, un ser que galopa y se identifica con él. La máscara, como tú observas, pues tiene semejanza en la melena. Entonces el niño entiende que él también es un potro salvaje, que él también tiene ganas de galopar como su amigo. Alicia, ¿en dónde se están presentando y qué días? Nos presentamos en el Teatro del Milagro, sábados y domingos a la 1 de la tarde, hasta el 18 de diciembre. Y, ojo, no solamente es para niños, es para toda la familia. Muchísimas gracias, Alicia Martínez. Te agradezco en el alma que vayan a ver Caballo Blanco. Te agradezco. Y bien,